Bienvenidos a La Cháchara. Este es un sitio website, lachachara.co. Andrés Salcedo, bastante conocido a nivel mundial. El director del área metropolitana de Barranquilla, Ricardo Restrepo, y el director de planeación del área metropolitana, Osvaldo Bermúdez. Bienvenidos a nuestro espacio periodístico y sobre todo que queremos que ustedes nos cuenten algunas cosas del éxito de durante estos 32 años del área metropolitana de Barranquilla. Ricardo, ¿a qué se debe ese logro? Usted ha sido el líder durante 6 años, ¿no? Casi 6 años, señor. Del área metropolitana. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias Rafael, gracias a La Cháchara por esta oportunidad de compartir con ustedes, y en efecto han sido casi 6 años que estamos al frente de la entidad, propiciando precisamente dar esa viabilidad a una entidad como esta que resulta en una herramienta apropiada para los municipios que se asocian a una figura como esta para poder resolver de manera conjunta los problemas que la conurbación trae. Para nadie es un secreto que en efecto Barranquilla no es una municipalidad, no es un distrito solo, que se conjuga armoniosamente con Soledad, con Malambo, con Puerto Colombia y con Galapa, y que los problemas de uno son los problemas del otro y las soluciones de uno también deben ser resoluciones del otro. Entonces, en cierta forma, lo que hemos venido haciendo en estos últimos años es precisamente dar esa credibilidad nuevamente al área, rescatar ese potencial gigantesco que tiene una institucionalidad como esta, y son muchos los logros que hoy por hoy podemos referirnos. Hay una situación, y es que curiosamente sorprende que ninguna otra ciudad tiene una conurbación tan encima como Barranquilla. Es que hay municipios que ya no son aislados, sino que hacen parte de Barranquilla. Y notamos la situación de que Planeación Nacional y demás organismos nacionales exigen que haya planificación y que haya proyectos. Aquellos municipios y aquellos distritos que no presenten proyectos son los más atrasados, los que no tienen nada. Entonces, en ese aspecto, ¿qué puede ayudar el área metropolitana? Miren, nosotros nos hemos enfocado, digamos, que nuestro direccionamiento estratégico, ¿cuál ha sido? Primero, daría viabilidad a la entidad en lo financiero. Digamos que al ser la entidad, tener claras sus finanzas, puede muy seguramente pellizcarle recursos a la nación. Seguir pellizcando recursos a la nación para poder hacer proyectos de impacto metropolitano. Como por ejemplo, la famosa Circunvalar de la Prosperidad o Segunda Circunvalar, que está desde hace muchos años visionada por el área metropolitana, hace parte de su plan de desarrollo aprobado hacia finales del 2008 hasta el 2019, y que precisamente estamos viendo que hoy por hoy se convirtió en un tema de interés nacional. Ya es un proyecto que muy seguramente antes que acabe el año termina siendo ya definido cómo va a ser esa estructuración. Nos concentramos entonces primero en esa viabilidad financiera. Lo segundo, pues estamos certificados en calidad también, es decir, hemos dotado al área metropolitana de unos procedimientos que hacen que en efecto aquí se propicie la cultura de la calidad en todas nuestras actuaciones. Con base en eso, lo que estamos procurando es, en este momento y coincidencialmente, es dentro de nosotros mismos armar todo lo que es el nuevo esquema estructural del área metropolitana bajo los lineamientos de la nueva ley 1625 del 29 de abril de este año, que es la nueva ley de áreas metropolitanas. Recordemos que las áreas tienen aproximadamente 30-32 años de haber sido fundadas o de haber sido, digamos que se les dio el inicio. De haber tenido vida jurídica. Vía jurídica, correcto. Y ya era un momento de empezar a darles unos nuevos matices por la dinámica hoy de un mundo completamente globalizado. Barranquilla no ha sido ajeno a eso. Entonces, hoy, para responder tu pregunta, lo que hemos propiciado es precisamente generar un gran banco de datos de proyectos que tienen impacto metropolitano por una parte, y por el otro lado, proyectos que si bien justifican o solucionan problemáticas en los municipios locales, tienen ese impacto metropolitano con ocasión a lo que decía anteriormente. Los problemas de Barranquilla son problemas también de los municipios, porque la forma de resolverse debe ser de manera conjunta y armoniosa, que es el deber ser de una entidad como la nuestra. Bueno, hace un par de meses la ciudad fue sorprendida por la campaña del POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Yo creo que en ese momento, hace 2 meses, muy poca gente sabía, aparte de ustedes, en qué consistía ese programa. Pero veo que la gente se está mentalizando. Ricardo, ¿cómo ve usted la respuesta de la gente a esa campaña de inducción maravillosa que han hecho ustedes a través de los medios?
Yo creo que, Andrés, creo que particularmente este asunto del POT, de la participación ciudadana frente a estos asuntos, terminan reflejando en cierta forma que la ciudad está metiéndose en los asuntos el ciudadano está metiéndose en los asuntos de la ciudad. Sí. Y creo que eso se logra particularmente porque se ha rescatado la confianza nuevamente en lo público. Creo que hay que hacer un reconocimiento al exalcalde Alejandro Char cuando con su equipo de gobierno hicieron posible que la ciudad cobrara nuevamente, el ciudadano común recobrar esa esperanza, esa intención de que Barranquilla nuevamente vuelva a ser esa ciudad pujante, ya no sola, ya con los municipios que tiene al lado. Hemos visto en los últimos años el desarrollo que hemos tenido y se da precisamente en nuestra periferia, si pensamos en Barranquilla, todo ese crecimiento industrial y demás está siendo posible gracias a esa área metropolitana, gracias a esos suelos que están disponibles en los municipios del área metropolitana. Entonces uno ve este ejercicio como unos inicios de una madurez de una ciudadanía que quiere involucrarse en los asuntos de la ciudad, que quiere participar, bien sea porque tiene intereses particulares frente al asunto y qué bueno que se digan sobre la mesa, o porque sencillamente quiere saber cuáles son los horizontes, quiere hacerse parte de esa ciudad que uno visiona. Yo como funcionario público que tengo ya casi 6 años de estar en esto, como Rafael mencionaba hace un ratito, creo que la mayor satisfacción de uno como funcionario es que en esta ciudad uno pueda desarrollar una hoja de ruta que independientemente de quién la defina más adelante, quién rija ese destino de esta ciudad, esa hoja de ruta sea tan propicia para la ciudad que sea muy difícil desprenderse de ella, porque el ciudadano va a exigirle que el camino que uno ha decidido, que uno está empezando a transar con un plan de ordenamiento territorial nuevo, con un horizonte posible de competitividad de todo el territorio metropolitano, la gente no se salga de él. Fíjate, Rafa, perdona para concluir este tema del POT. A mí me encanta el mensaje que transmiten los comerciales que están al aire y los videos que ustedes han hecho, porque se oye la voz de unos niños. Y hay una niña que dice con una voz muy ingenua, la voz infantil típica de una niña que dice, ¿qué nos vas a dejar, papá? O sea, están pensando ustedes en una Barranquilla futura y en los futuros barranquilleros que van a verse confrontados con lo que ustedes dejen ahí en su maravillosa labor del POT. Qué bueno. Andrés, creo que uno tiene una decisión como ciudadano cuando tiene la oportunidad de ser parte de un equipo de gobierno como este equipo de gobierno, y es decidir hacerte parte de la solución, porque como barranquilleros siempre caemos en la mala costumbre eventualmente de criticarlo todo con el estómago, sin saber. Sencillamente alguien comentó que es que el POT beneficia a un grupo particular y no se ha tomado el ejercicio ni siquiera de leer cuáles son los grandes apartes del POT para decir, en efecto, así es. Sencillamente crece una leyenda urbana alrededor de lo negativo que tiene el asunto y se suma uno al problema, es decir, para cada solución le presenta uno un problema. Y uno tiene la posibilidad hoy desde aquí, es la satisfacción que tenemos nosotros cuando participamos en este equipo, es precisamente eso, encontrar la solución a los problemas y no problemas a las soluciones. Así es. Bueno, hay una situación que hay necesariamente que plantearla y es la parte negativa de las cosas. Analizando el informe de ustedes de 2012, vemos que hay algunos municipios que se portan bien. Por ejemplo, Galapa está al día. Barranquilla, el distrito Cabeza, está perfecto, se porta divinamente. Un poquito Puerto Colombia se porta como debe ser, pero Malambo y Soledad, que tienen más recursos, que tienen más población, deberían estar dando ejemplo a Galapa, por ejemplo. ¿Y por qué no lo hacen? Mira, Rafa, Galapa ha sido siempre un municipio juicioso al área metropolitana. Este año incluso Galapa cumple 15 años de haber sido incorporada al área metropolitana por voluntad popular. Es decir, el único municipio que hace parte del área metropolitana que lo hizo a través de una consulta popular fue Galapa. Es decir, los ciudadanos de Galapa vieron la importancia de hacerse parte de un área metropolitana como esta y se sumaron a esta institucionalidad. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos en el programa de lachachara.com, sitio website. Ahora la pregunta es para el hombre que planifica en el área metropolitana. Tenemos una situación y es que realmente Barranquilla tiene muy próxima a ella unos 5 o 6 municipios dormitorios. Ustedes saben que Santo Tomás, Sabana Grande, Palmar y otros más no son sino municipios dormitorios.
La gente viene a trabajar y a estudiar a Barranquilla. Correcto. Y van a dormir a sus pueblitos. Eso ya no podría ser parte del área metropolitana, planearlo como área metropolitana. Sí podríamos ampliarlo para incluir esos municipios del área metropolitana. Es más, no solamente esos municipios, sino que nosotros miramos más allá y para nosotros era importante que Sitio Nuevo en el departamento de Magdalena también hiciera parte Ya te vas a del área meter con el metropolitana. medio cote. pero es que es de lógica. Es el único sitio en el mundo donde un río está dividiendo un desarrollo cuando los ríos son estructurantes del desarrollo de una región. Yo nunca he visto, pues, la única parte de Barranquilla donde solamente está desarrollado una margen y la otra no. Los puertos, si hablamos de los puertos ahora que con los compromisos que tenemos con los TLC, los puertos son un todo, son ambas orillas, y así lo ves tú en Nueva York, así lo ves tú en Rotterdam, lo ves en Hamburgo, en todas partes. Entonces, por eso era que te decía que por esos sitios nuevos a nosotros nos interesa que sea también parte del área metropolitana. Pero indistintamente de cuáles municipios hagan parte o no del área metropolitana, era importante primero definir el modelo de ordenamiento territorial de nuestra área metropolitana para que pueda ser un territorio sostenible, que eso lo hemos ya definido con las directrices metropolitanas, ha sido, llamémoslo así, avalado ya por entidades internacionales vinculadas al Banco Interamericano de Desarrollo, que están desarrollando el mapa de riesgo de Barranquilla, y ya ellos han hecho la modelación de cómo sería la ciudad en un futuro a 30 años vista, y ya han comprobado que el modelo de desarrollo que más se ajusta a un desarrollo sostenible es el planteado por el área metropolitana. Solucionado nuestro problema interno, entonces ya sí podemos ya mirar con mayor confianza a nuestro entorno, y nosotros todavía miramos mucho más lejos que Sitio Nuevo. Nosotros hemos venido trabajando desde el año 2005 por la integración del corredor urbano Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Teníamos mucho trecho adelantado con las administraciones pasadas, ya estamos reconstruyendo esos pasos porque ya no es solamente un planteamiento de la ley 768 de distrito, que donde habla su artículo 42 de la creación del área metropolitana del Caribe con las 3 ciudades, sino que ya es un tema que toca el ministro de Desarrollo, ya es un tema que están tocando las gobernaciones de ambos departamentos, en fin, ya es un tema que está sobre el tapete y que significa un desarrollo no para la región, sino para el país. Nosotros tenemos que estar pensando en el país. Muy bien, qué bueno que usted habla así, de esa manera, integrarnos al país. Hay un tema y me gusta mucho porque he visto que 2 empresas, de las cuales el área metropolitana es socia y tiene un capital accionario importante, son exitosas, que se trata de la empresa Metrotel, empresa metropolitana de teléfonos, y la empresa metropolitana de transporte, terminal de transporte. Yo le quiero contar una cosa, que soy testigo del nacimiento de, fui partero del nacimiento de la empresa metropolitana de teléfono, porque nace en un momento en que Barranquilla tenía una profunda crisis en materia telefónica. ¿Cómo le va en este momento al área metropolitana con esas 2 empresas de las cuales es socio importante? Miren, hay una cosa interesante, Rafael, que vale la pena decir. Nosotros, cuando hablas de ese nacimiento de esa empresa metropolitana de telecomunicaciones, se dio precisamente en razón de una crisis. Y qué bonito que en efecto en las crisis salen empresas exitosas como Metrotel. El área metropolitana de Barranquilla es accionista en un 24.89% de la sociedad metropolitana de telecomunicaciones, que no solamente está prestando hoy por hoy el servicio de telefonía pública básica conmutada local, sino que lo hace a través de todas las ramas de las telecomunicaciones posibles. Hacer posible un programa web como ustedes se da gracias precisamente a esa posibilidad que una empresa netamente barranquillera como lo es Metrotel pueda ofrecer. Metrotel hoy por hoy es una entidad muy importante a nivel nacional. Es tal vez la primera empresa de telecomunicaciones local de nuestro Caribe y es un ícono que tiene nuestra ciudad, una marca a la cual yo siempre defiendo. Hago parte de esa junta, de la junta directiva de esa empresa, y siempre estoy diciendo que uno de los pocos capitales empresariales, pocas marcas queridas por los barranqueros que subsisten es precisamente Metrotel.
Y le produce rentabilidad. Y nos produce una rentabilidad importante. Metrotel está produciendo resultados positivos permanentemente. Estamos en un proceso hoy precisamente de unión entre Metrotel Redes y Metrotel S.A. como compañía para hacer una mucho mejor, una empresa mucho más grande. Eso nos eleva a nosotros nuestra participación patrimonialmente hablando casi en 1.4, 1.5 veces lo que hoy por hoy tenemos y podríamos pretender si nos interesara vender. Pero te mencionaba que termina siendo bien importante tu pregunta porque hace unos años también pudimos resolver una situación jurídica con Metrotel. A raíz precisamente de la ley de telecomunicaciones que le da toda esta posibilidad al país de abrirse a la telefonía celular y demás, estas concesiones de primera generación, que era lo que tenía Metrotel con el área metropolitana, la autorización para prestar el servicio de telefonía pública básica conmutada local, jurídicamente había perdido su deber ser, su razón de ser, y estamos demandados. Teníamos la situación que en negociación se conoce como la maldición del ganador, que es precisamente cualquiera de las dos decisiones que tú tomes va a tener un efecto negativo en la otra. Y trabajamos, creo que muy responsablemente, es un reconocimiento que yo hago al equipo negociador de Metrotel y al equipo nuestro, cuando encontramos una salida muy importante que fue dar como una terminación anticipada de ese convenio, en donde el área metropolitana termina recibiendo 35.000 millones de pesos aproximadamente, del año 2010 aproximadamente, y lo vamos a recibir durante 20 años, es decir, el área metropolitana todos los años está recibiendo en los meses de enero 2.000 millones de pesos que nos sirven para contar con recursos de cofinanciar proyectos cuando jalamos recursos de la nación, por una parte, y por el otro lado, seguimos manteniendo la participación accionaria. Entonces, creo que hicimos una magnífica negociación en donde Metrotel, que tenía vida jurídica hasta este año, precisamente hasta el 2013, pudiera seguir prestando ese servicio, y hoy por hoy vemos como Metrotel sigue estando por encima del 50% en la participación de la telefonía. ¿Y con transporte? Y la terminal de transportes es una situación también igualmente muy similar, si bien la terminal de transporte siempre ha sido un poco criticada frente a que es una inversión que eventualmente no produce unos réditos, unos dividendos como lo hace Metrotel. La dinámica es bien distinta, porque finalmente el transporte público es público como tal, a pesar de que se pueda presentar por empresas de carácter privado. Y el transporte público interdepartamental no es ajeno a los desórdenes que trae precisamente la conurbación, las terminales piratas, etcétera, sí, etcétera. Son temas en los cuales tenemos que luchar, en donde no solamente confluye en una sola entidad como la terminal de transportes, sino también le corresponde a la gobernación y demás. Pero dimos un paso fundamental, Rafael, y es que el área metropolitana definió en una junta metropolitana el radio de acción y de actuación de la terminal de transporte, de forma tal que la terminal, como administración, de manera coordinada con el Instituto Departamental de Tránsito, con la Policía de Carreteras, pueden hoy por hoy hacer operativos para las empresas, para que las empresas que vienen interdepartamentalmente, comunicándose con nuestro departamento y llegando a la terminal de Barranquilla, tengan esa zona de influencia y cumplan con los requerimientos y los trazados y las autorizaciones de recorridos que la territorialidad local le ha permitido. Eso ayuda un poco a bajar esa presión que hay del desorden, que es muy natural que suceda en una cultura como la nuestra. Bueno, para finalizar, una pregunta que la respuesta de cada uno de ustedes puede alargarse porque no da para algo muy corto. Y es la siguiente: cada uno en su área, ¿cuáles son esos puntos, Osvaldo y Ricardo, de los cuales ustedes se sienten así, no solo satisfechos, orgullosos? Se van para la casa, saca pecho. Esto cómo está marchando, cómo mira, sacando esto, pecho, y dirán que podían sacar pecho. ¿Y cuáles son él o los puntos que andan por ahí detrás, deficitarios, cojeando, que no maduran, no se desarrollan del todo? ¿Cuáles son en cada área de ustedes? Bueno, de lo que siempre me siento orgulloso y siempre se lo comento al director, es de lo siguiente: es de la buena imagen que tiene el área metropolitana a nivel nacional e internacional. Y yo sostengo que tenemos mejor imagen afuera que hasta local, porque de verdad que todas las personas que han llegado y se han sentado en esta mesa y donde han indagado por proyectos o programas o que hemos estado haciendo o necesito una colaboración en tal sentido o en el otro, siempre han encontrado una respuesta no solamente institucional, sino que ven un desarrollo y ven un cambio de actitud. Un clima de confianza. Exactamente. Entonces, eso lo llena a uno de satisfacción. Sí. Y cuando uno llega a la casa se siente como orgulloso de eso. Sí. Y la parte, eso como dices tú, porque todo en el color de rosa, ¿cierto? Está claro. Pues yo quedé defraudado con la ley 1625, porque pensamos que era una ley que podía ayudar un poco más a las áreas metropolitanas, porque es un hecho que la metropolización de las ciudades es una realidad a nivel mundial,
Entonces, ¿cómo es posible que todavía a las áreas metropolitanas no le asignen recursos adicionales a lo que ya estaban planteados en la ley anterior, para poder desarrollar proyectos, precisamente como decías tú, a municipios pobres que no tienen mayores recursos para presentar grandes proyectos en fase 3 para que tengan opción de recursos nacionales? Claro. Entonces quedamos en la misma. La ley 1625, que tantas expectativas nos había generado, pues sí, en la parte normativa pues vino muy completa, pero en la parte financiera sí nos dejó otra vez en las tablas. Ricardo. Yo comparto con Osvaldo que en efecto el tema de hoy por hoy de ese clima de confianza que Andrés igualmente refería es uno de los mayores logros que uno puede registrar estando al frente de una entidad como esta. Al mismo tiempo, y digamos que mi formación como administrador de empresas y financiero es haberle dado esa posibilidad financiera, esa viabilidad financiera que una entidad como esta requiere. Y también comparto con Osvaldo en cierta forma que en efecto, a pesar de nuestros esfuerzos, cuando sumamos todos como áreas metropolitanas a esta nueva ley, a este ajuste de nueva ley, no nos fue muy bien haciéndole ver al Estado colombiano que finalmente las ciudades tienen que resolver sus problemas y la asociatividad es una de las formas de resolverlos. Pero asociación de municipios pobres, ¿para qué? ¿Pobres para qué? Yo creo que eso es bien difícil. Pero, sin embargo, la ley nos permitió en algún momento particular, de hecho en la última junta lo que hicimos fue que los alcaldes tomaran conciencia que en efecto sí les toca incorporar, y eso responde un poquito a una pregunta que quedó sin responder por parte mía, cuando mencionabas que qué pasaba con Soledad y Malambo, que no se portaban tan bien en el cumplimiento o en el giro de recursos hacia el área metropolitana. Yo creo que ahora a partir del año 2014 en el presupuesto de estas entidades territoriales va a venir reflejado un rubro importante para el área, porque en efecto ellos se han dado cuenta de las bondades que es estar en el área metropolitana. La canalización de arroyos en municipios como Soledad y Malambo ha sido posible gracias a la cofinanciación que el área ha podido darle a la nación cuando entrega recursos importantes para poder hacer esta solución de asuntos. Entonces yo creo que ahí el camino todavía por recorrer es inmenso, pero finalmente creo que de las grandes satisfacciones que uno tiene en una entidad como esta es haber generado ese clima de confianza que hoy por hoy se percibe, y como decía Osvaldo, no solamente se percibe, incluso se percibe no tanto a nivel nacional, a nivel local, como si lo tenemos a nivel nacional. Ahí entra en juego, por supuesto, la cuestión política, por supuesto. Correcto, así es. Eso está claro. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo del espacio. Queda en el tintero chicharrones como la chatarrización, como el desorden que hay con el transporte, la movilidad, los colectivos piratas. Decir que en parte de la financiación de la estación Soledad se dio gracias a un dinero que era de área metropolitana, pero que lo tuvieron que ceder para eso. Bueno, muchas cosas que aquí quedan en el tintero, pero que en otro programa lo trataremos. Muchas gracias a Ricardo Restrepo por su presencia, gerente del área metropolitana. Muchas gracias a Osvaldo Bermúdez, el director de área de planeación, por acompañarnos en achachara.com.